Capítulo 20. Fuego y hielo contra oscuridad, Chris y Shoto dan su 100%, el Festival Deportivo, parte 4 y final. Los primeros combates del evento final del Festival Deportivo fueron bastante curiosos de ver, ya sea el encuentro entre Midoriya y Izuku contra Shinso y Toshi, donde este último salió perdiendo una vez Izuku logró liberarse de su control mental, o por otro lado el combate entre Kendo Itsuka y Kurayami Chris, donde ahora este último salió ganador después de mostrar una técnica nueva que había aprendido en estas últimas semanas, y que de hecho el peliazul tenía pensado usar en contra de Todoroki Shoto. El cual por otro lado al ver el despliegue de la técnica de su amigo y el manejo que este mismo tenía sobre ella, solo dejó en claro al bicolor que estaría en clara desventaja frente a su amigo. Aunque después de todo ese momento y de que Chris regresara a las gradas donde se sentaba junto a toda su clase, este ganó varias felicitaciones de una gran parte de sus compañeros, a excepción de los cuales seguían teniendo miedo de su compañero peliazul, por lo que estos ni se molestaron en acercarse. Aunque no duró mucho las felicitaciones, ya que de igual manera al poco tiempo todos regresaron a sus asientos, al igual que el peliazul quien se sentó como siempre junto a sus amigos mientras esperaba a que el siguiente combate diera inicio. Algo que sin duda tomó apenas unos 5 minutos antes de que el héroe de la voz se hiciera presente de nuevo. Present Mick. Disculpes las molestias. Ahora para el siguiente combate. Por un lado, increíble. O mejor dicho, él debería ser increíble. Pero no puedo sacarme de la cabeza el área de mediocridad por algún motivo. De la clase 1A del curso de héroes. Zero Anta contra. Presento al joven aspirante a héroe al cual no solo le salió una gota por su presentación, sino también a varios de los alumnos de la UNA, quienes también sintieron algo de pena hacia la mediocre presentación que recibió uno de sus compañeros. Present Mick. El probablemente alumno más poderoso del curso de héroes, también de la clase 1A del curso de héroes, Todoroki Shoto. Exclamó ahora la presentación del bicolor, quien sin duda había recibido una presentación mucho mejor a la de su rival pelinegro, quien solo pudo maldecir al héroe de la voz en sus pensamientos por lo cruel que había sido, aunque de igual manera el pelinegro no tardó en volver en sí para ponerse en pose de pelea. Midnight. Antes de empezar, quiero que recuerden las normas. Si las incumplen serán descalificados, con eso dicho, comiencen. Exclamó la heroína mientras bajaba su látigo, dando así al inicio de la tercera pelea del evento final del Festival Deportivo, aunque esta pelea fue diferente a la que Chris conocía. Ya que según recordaba el peliazul, el bicolor terminó el combate con un solo movimiento descontrolado que llenó una parte del estadio de hielo. Pero a diferencia de lo que recordaba, en esta ocasión Shoto peleó con serenidad y cuidado, usando su hielo de la mejor manera posible. Al punto de que pudo sacar a Zero de la pista gracias a que había cubierto el suelo de hielo, creando una pequeña cuesta de hielo que hizo resbalar fuera al pelinegro. Midnight. Zero Anta está fuera del cuadrilátero. Anunció la heroína mientras alzaba su látigo al cielo al ver a uno de los contrincantes de la pelea saliendo fuera del área predelimitada para el combate. Present Mick. Y la victoria es para el formidable alumno de la 1A, Todoroki Shoto. Anunció a todo volumen al ganador, aunque el bicolor al parecer no le importó mucho, ya que después de que la heroína anunciara la salida de Zero, este no tardó en caminar hacia la entrada para salir del área de pelea y dar así paso a la siguiente, a lo cual Unanta algo deprimido por perder hizo lo mismo. Denki. Es mi turno. Les demostraré de lo que soy capaz. Exclamó motivado el rubio eléctrico mientras ganaba al mismo tiempo las miradas de todos sus compañeros, quien solo veían como su compañero rubio fanfarroneaba. Kyoka. Eso si no quedas cortocircuitado primero. Comentó divertida mientras recordaba lo que le ocurriría a su compañero si usaba más electricidad de la que podría soportar, algo que la fémina presenció en el incidente de la USJ y que de hecho fue acompañada por una pequeña risa de Momo, quien de igual manera también fue una espectadora de lo ocurrido ese día junto a Hiro. Dejando un tanto avergonzado al rubio, quien se fue hacia la entrada de las gradas en silencio, aunque si no fuera suficiente con el comportamiento de ambas féminas, hubo alguien que lo remató. Chris. Suerte con tu combate Pikachu. Animó mientras usaba un mote en el rubio, ganando ahora una risa conjunta de varios de los presentes, quienes obviamente conocían al ratón eléctrico que nombró el peliazul.
Ya que al igual que Bomberman, este también existía en el mundo donde ahora vivía, dejando ahora más avergonzado a Denki, quien sin querer ser más humillado salió corriendo del lugar. Al final el combate se llevó a cabo, aunque solo fue cuestión de 5 segundos después del comienzo del combate para que se decidiera al ganador. Present Mic. Damas y caballeros. Esto sí fue una derrota instantánea. Kaminari Denki no se puede mover. La victoria es para Shiozaki Ibara de la clase 1B. Anuncio ahora al ganador del cuarto combate del festival deportivo, siendo una derrota un tanto humillante para el rubio eléctrico. Ya que de todos los combates, Kaminari fue el primero en perder más rápido, lo que no causó muy buenas expectativas de algunos héroes que observaron el encuentro. Izuku. Las paredes de plantas que creó Shiozaki fueron un problema, Kaminari perdió todas sus oportunidades al perder el control y dejarse llevar. Comentó el peliverde mientras hacía unos apuntes en su libreta, aunque cuando Ochako y Chris, quienes estuvieron al lado de su compañero. Ya que justamente Tenya ya se había ido a preparar para su combate hace unos momentos, lo que dejó a la castaña y al peliazul observando como su amigo peliverde empezó a susurrar un sinfín de palabras mientras hacía apuntes en su libreta. Dejando en parte choqueada no solo a Ochako, sino también a algunos alumnos más de la 1A que alcanzaron a oír los susurros rápidos de su compañero. Aunque a diferencia de Uraraka y Kurayami, el resto de sus compañeros optaron por hacer oídos sordos. Ochako. ¿De ya estás pensando en una estrategia para tu siguiente combate? Preguntó curiosa al oír a su amigo hablando para sí en susurros, quien ahora se exaltó al oír la pregunta de la castaña al darse cuenta que estaba siendo más ruidoso de lo que pensaba. Izuku. No exactamente. Respondió mientras le daba una ligera mirada a su amigo peliazul, quien efectivamente sería su próximo contrincante, aunque al notar que Chris también lo estaba observando. Este rápidamente redirigió su mirada de vuelta a su amiga castaña. Izuku. En verdad solo estaba escribiendo sobre los Kirk que estoy viendo hoy, es un pequeño hobby que tengo desde hace tiempo, además es la oportunidad perfecta para informarme de los Kirk del resto de los alumnos de la UA. Explico con algo de nervios incluso de vergüenza, ya que precisamente el hobby que tenía el peliverde le trajo unas cuentas burlas de cierto rubio explosivo. Lo que le hacía algo difícil expresar sus gustos y cosas personales a otra persona, aunque con trama seguía hablando el peliverde. Este parecía cada vez más cómodo con la explicación que él estaba dando a su amiga. Izuku. De hecho tengo aquí toda la información de todos los Kirk de nuestra clase, incluso tu Zero Gravity y Oscuridad de Chris. Continuó hablando aunque ahora de forma mucho más alegre, llegando a mostrarle a su castaña amiga la hoja donde tenía la información de su Kirk, como la del peliazul. Dejando algo impactada a la joven por la dedicación de su amigo, ya que le bastó con solo leer un poco de la página de su Kirk para saber que Izuku pudo analizarlo y describirlo demasiado bien. Chris. ¿Has apuntado todo lo que hice en el festival deportivo? Preguntó curioso de saber hasta dónde pudo escribir su amigo, quien al oír al peliazul se volteó de vuelta para verlo directamente mientras asentía y empezaba a buscar en su libreta. Izuku. Sí, al menos lo que pude, incluso esa última técnica que usaste, ¿cómo se llamaba? Diablo Jambe, fue increíble. Expresó mientras mostraba la página donde efectivamente Izuku ya tenía un poco descrita la información de la última técnica que usó el peliazul en su combate contra Kendo. Incluso se pudo ver un pequeño dibujo incompleto que el peliverde parecía estar haciendo para no solo poner un ejemplo verbal, sino también uno visual en su libreta. Chris. Wow, sí que has apuntado mucho, si quieres más tarde te puedo mostrar más, hay algunas técnicas que seguramente no voy a usar en este festival. Propuso alegremente mientras observaba toda la información que su amigo había escrito de él, incluso Izuku había descrito la última técnica de viento que usó contra el 0 puntos del primer evento. Aunque al haber sido en medio de un combate se podía ver que la información sobre esa técnica estaba algo incompleta, llegando así a proponerle a su amigo peliverde la idea de mostrársela más tarde junto a otra más. Lo que pareció animar mucho a Izuku, quien se limitó a responder con un «me encantaría». Lo cual expresó de manera muy alegre. Aunque la conversación entre ambos amigos no pudo seguir por mucho más, ya que estos dos de igual manera se detuvieron al oír una pequeña risa. La cual ambos pudieron oír que provenía de la misma Uraraka. Izuku. ¿Qué ocurre Uraraka?
Preguntó el peliverde extrañado por la risa de su amiga mientras volteaba a verla junto a su amigo, quien se tuvo que hacer a un lado para ver a la castaña. Ya que justamente ésta se encontraba a un lado del peliverde, lo que le complicó un poquito a Chris el poder verla con normalidad. Ochako. Es solo que me hace mucha gracia, ambos no han cambiado casi nada desde que los conocí, siguen siendo igual de buenos amigos que en el examen de admisión. Comentó divertida ante la manera de interactuar de ambos chicos, quienes se vieron algo extrañados por las palabras de la castaña. Aunque no pudieron evitar reír ligeramente al recordar todo el tiempo que había transcurrido desde el examen de admisión, siendo un total de casi 2 meses desde ese día. Ochako. Aunque no es solo eso, también me da un poco de envidia. Continuó hablando la castaña, aunque ahora con un tono más apagado mientras mostraba una pequeña sonrisa en su rostro, algo que confundió en gran medida al dúo masculino. Aunque la castaña al notar las miradas de sus amigos, esta rápidamente se alarmó al darse cuenta de sus palabras. Ochako. No me malinterpreten, me refiero a que ustedes siempre dan esa sensación de seguridad, es como si, ambos siempre estuvieran preparados para todo. Argumentó al principio con algo de nervios, aunque la castaña se fue calmando contra más hablaba, soltando una información que ambos chicos desconocían. Aunque ninguno de los dos era estúpidos, ambos sabían que realmente la castaña estaba preocupada por su combate, después de todo no era un secreto para nadie la difícil pelea que tendría que lidiar contra el rubio explosivo. Aunque ni Izuku ni Chris encontraron algunas palabras como para aliviar la preocupación de su compañero, ya que por más que se les ocurriera algo, eso no borraría el combate que tendría que lidiar su amiga. Present Mic. Ahora pasemos al quinto combate de hoy. Por un lado el chico que tiene un aura de ser siempre el centro de atención. De la clase 1A del curso de héroes. Lida Tenya. Anunció al joven de lentes con gran entusiasmo, aunque la presentación de Lida no fue muy buena que digamos, causando una no muy buena impresión de los espectadores por las palabras del héroe de la voz. Present Mic. Por el otro lado. La que está completamente armada hasta los dientes. Del curso de apoyo. Atsume Mei. Exclamó ahora la presentación de la pelirrosa restante, quien de igual manera formó parte del grupo de Izuku en el segundo evento, y que tal como había dicho Present Mic. Esta tenía lo que parecía varios artilugios preparados para el combate, lo que aunque normalmente iba en contra de las normas, esta había presentado sus inventos a los profesores antes del festival deportivo. Por lo que estos no tuvieron ningún problema en dejarlo pasar al igual que el cinturón de Aoyama Yuga de la clase 1A, quien sin ese cinturón no podría usar su Kirt bien. Aunque ahora sí hubo un problema en el combate, y ese era el que el mismo Tenya llevaba una herramienta para la pelea, lo que sí iba en contra de todas las normas. Ya que a diferencia de Yuga y Mei, este no había presentado ninguna información sobre el artilugio, aunque después de una sincera respuesta por parte de Lida, quien había explicado que había aceptado la ayuda de Mei, la cual le ofreció llevar su invento, no solo para mejorar sus habilidades, sino también para exponerlo frente a los diferentes inventores que observan el encuentro, lo que al final conmovió a Midnight, mayormente por la gran sinceridad de Lida. Y así el combate pudo empezar, aunque este no fue nada del otro mundo, ya que en la mayor parte de este combate hubo 3 cosas a destacar. La primera es que Lida no tuvo ni una sola oportunidad de golpear a Mei, la segunda es que la susodicha se pasó todo el combate presentando sus eventos y usando al mismo Tenya como su conejillo de indias. Y por último, el combate duró 10 minutos, una espera más que larga para todos aquellos a los que no les interesaban los eventos y se tuvieron que tragar con evento con palomitas, llegando a hacer dormir a varios de los presentes, hasta que al final el combate terminó voluntariamente por la misma Mei, quien salió de la pista a paso calmado. Mientras que al mismo tiempo se disculpaba con Lida por haberlo usado como conejillo de indias, donde este último solo pudo gritar un sinfín de quejas dirigidas a la pelirrosa. Y la gran manipulación que había usado en su contra al aprovecharse de su amabilidad. Chris. Vaya combate, no sé si reír por el encuentro, o llorar por el pobre de Lida, espero que al menos haya ganado la atención de un héroe. Comentó con un tono divertido mientras permanecía cruzado de brazos y con su espalda recostada sobre su asiento, ganando un asentimiento del peliverde, quien de igual manera sintió algo de pena por su amigo de lentes, ya que de igual manera el peliverde también fue manipulado por la pelirrosa en el segundo evento. Ochako.
Solo quedan 2 combates. Susurró la castaña, lo que a duras penas llegó a oídos del peliazul, aunque Izuku al estar algo distraído solo pudo responder con un Izuku. ¿Dijiste algo, Uraraka? Preguntó extrañado al creer haber escuchado la voz de su amiga, quien rápidamente negó muchas veces con su cabeza, redirigiendo después su mirada de vuelta al campo. Dejando de paso curioso al peliverde, mientras que el peliazul por su lado solo pudo por ahora pasar por alto la escena mientras observaba de vuelta el campo. Donde a diferencia de todos los anteriores combates, el sexto comenzó casi al momento de que Mei y Tenya regresaran al interior de estadio. Present Mic. Y el siguiente combate será entre el sombrío y emo estudiante de la clase 1A del curso de héroes. Tokoyami Fumikage contra, presento al primer aspirante, quien no se inmutó ante la presentación del héroe de la voz, ya que a comparación de otras presentación, la suya fue de las menos humillantes. Present Mic. Una estudiante modelo pero demasiado estirada, también de la clase 1A del curso de héroes, Yaoyorozu Momo. Presento ahora a la pelinegra a todo volumen, quien a diferencia de Tokoyami sí había sido bastante aplastada por la presentación de la héroe de la voz. Causando un sonrojo de vergüenza en la misma pelinegra, aunque esta última no tardó en recuperarse para comenzar el combate. Aunque este combate sí es cierto que fue más emocionante que el anterior, pero sin duda fue mucho más corto ya que el mismo Tokoyami había logrado usar con éxito su sombra para atrapar a Momo y sacarla de la pista con bastante calma. Al menos antes de que siquiera la pelinegra tuviera la oportunidad como para preparar algo contra suya. Quien efectivamente tenía pensado crear una linterna de rayos ultravioleta para debilitar al killer del cabeza de pájaro, pero al final todo le salió mal. Y al igual que el actual combate, el siguiente no tardó en ser presentado por el héroe de la voz. Present Mic. Bien, pasemos ahora a los siguientes participantes. Exclamó con fuerza el héroe ganando varios gritos de los presentes, quienes ansiaban ver la siguiente pelea, aunque al mismo tiempo que las presentaciones se llevaron a cabo. Hubo una cierta escena que también ocurrió por el lado de la clase 1 Ochako. Disculpad, debo ir a prepararme. Anunció con calma la castaña mientras pasaba a un lado de sus amigos con un rostro algo sombrío, el cual obviamente no pasó desapercibido ni por Izuku ni por Chris. Izuku. Uraraka se veía bastante mal, debe estar muy preocupada por su pelea. Comentó el peliverde con tristeza dirigida a su amiga, ya que más o menos entendía los nervios que causaba el pensamiento de tener que enfrentar al rubio explosivo. Chris, ¿quieres que vayamos a ver cómo está? Quizás la animemos un poco antes de su encuentro. Propuso mientras se levantaba de su asiento, estando más que dispuesto a ir al encuentro de su castaña amiga con la intención de reconfortarla. Izuku. A lo mejor deberíamos dejar que se concentre, además deberíamos animar a Kirishima, ahora está peleando. Respondió con algo de nervios al no creer que la idea de su amigo fuera la mejor posible, llegando a señalar el encuentro donde su compañero de clase se encontraba peleando. Lo cual Chris se paró a observar por un segundo, observando una pelea igualada entre Ijiro y Tetsu, aunque al ver el encuentro de iguales, el peliazul no tardó en redirigir la mirada de vuelta a su amigo. Chris. Una pelea entre dos quirks casi idénticos, iré a ver a Uraraka. Pensó con una cara de póker, la cual Izuku no pudo ver por culpa de la máscara que tenía su compañero, quien después de esas últimas palabras se dio media vuelta mientras comenzaba a andar hacia la entrada de las gradas. Ganando en respuesta espera. Por parte de su amigo peliverde quien comenzó a seguirlo fuera del área de las gradas de la clase 1 empezando ahora ambos a bajar las escaleras para ir en busca de su amiga castaña, llegando en tan solo unos pocos minutos hasta su objetivo, siendo esta, la sala de espera de su clase. La cual ahora mismo se encontraba abierta, algo que observaron ambos chicos mientras se acercaban al lugar, llegando a oír algunas voces con tramas se acercaban. Ochako. Sí, tengo mucho miedo, no pensaba en tener que enfrentar a Bakugo. Comentó la castaña a otra persona que parecía estar en la sala con un tono decaído ante la idea de enfrentar al rubio explosivo, algo que Izuku y Chris alcanzaron a escuchar. Aunque el peliazul se detuvo un poco para dejar al peliverde entrar primero en la sala. Izuku, ¿con qué era eso lo que te preocupaba? Comentó el peliverde mientras entraba en la sala primero, siendo poco después acompañado por el peliazul, quienes estaban siendo observados por una sorprendida castaña.
quien no se esperó que sus amigos llegaran de repente, al igual que Lida, quien era la persona con la que la castaña se encontraba hablando hace unos momentos. Ochako. Chicos. ¿No deberías estar observando el encuentro? Preguntó aún sorprendida por la presencia de sus dos amigos, quienes a diferencia de Tenya quien no hacía mucho que había tenido su combate. Y como tal era de esperar verlo en esa sala, Izuku y Chris habían terminado sus combates hace casi 40 minutos. Chris. Si te refieres a ver cómo dos personas con ki de endurecimiento se dan de puñetazos, no nos interesa mucho. Argumentó con un tono perezoso mientras se quitaba la máscara para ver directamente a su compañero. Explicando de igual manera las pocas ganas que tenía ante la idea de ver a dos estudiantes dándose de golpes sin parar por ver quién se desmayaba primero. Tenya. Ya veo, pero Uraraka, no deberías estar tan nerviosa, estoy seguro que Bakugo no irá con todo contra una chica. Intentó calmar a su amiga, ya que aunque conocía el tipo de comportamiento y humor de su compañero explosivo, el joven de lentes estaba muy seguro de que al menos sería delicado. Chris y Izuku. Sí lo hará. Respondieron al unísono, afirmando y reafirmando la poca piedad que Bakugo tendrá en contra de la castaña, lo que dejó sin palabras al joven de lentes. Izuku. De hecho, de camino hacia aquí pensé en algo, Ten Uraraka, pueden usarlo si quieres, aquí tienes toda la información del Kirk de Kacchan y sus puntos débiles, incluso hay un plan para derrotarlo sin necesidad de un Kirk. Informó mientras le extendía su libreta y le informaba a su amiga de la extensa información que contenía, siendo su carta más segura para ganar en contra del rubio explosivo. Tenya. Wow, Uraraka, ¿lo escuchaste? Es tu oportunidad. Exclamó animadamente al oír cómo su amiga castaña tenía una oportunidad para ganar, aunque el joven de lentes no pudo evitar quedar en silencio al ver a su amiga decaída. Chris. ¿De verdad piensan que Uraraka aceptará algo así? Cuestionó a sus amigos, ya que por más buenas intenciones que tenían ambos, el peliazul gracias a sus conocimientos sabía mejor que nadie en esa sala el cómo se sentía Uraraka. Ochako. Chris tiene razón, Deku, en verdad te agradezco tu ayuda, pero, afirmó el comentario del peliazul mientras agradecía al mismo tiempo la oferta del peliverde, pero ante el comentario incompleto de su amiga, el peliverde solo pudo dejar de extenderle su libreta. Ochako. En el evento de caballería pensé en juntarme con las personas con las que mejor relación tengo, pero ahora me doy cuenta que solo estaba dependiendo de ti, Deku, apenas hice algo en esa prueba. Suspiro para seguido empezar a describir las emociones que tenía a lo largo del festival deportivo, dándose cuenta cómo efectivamente había sido sobredependiente de Izuku. Aunque la castaña también miró ligeramente al peliazul, recordando de igual manera cómo este la ayudó a tomar algo de ventaja en la primera prueba del festival deportivo. Ochako. Pero no se preocupen, daré lo mejor de mí, y le aseguró mientras se levantaba de su asiento al mismo tiempo que mantenía una mirada determinada, empezando así a caminar hacia la puerta ya que era cuestión de minutos como para que el combate que se estaba dando terminara. Aunque antes de tocar el pomo de la puerta, la cual Chris cerró al ser el último en entrar, la castaña se volteó por última vez para ver a sus amigos mientras les alzaba un pulgar en alto. Ochako. Nos veremos en la final. Exclamó muy motivada antes de darle la espalda a sus amigos y salir así de la sala de espera, causando un silencio en el grupo de tres jóvenes que duró unos segundos. Chris. Bakugo la va a aplastar. Izuku y Tenya. Chris. Informó el peliazul, quien no pudo decir mucho más antes de ser callado por sus amigos, aunque después de ese último comentario y de que el peliazul se pusiera la máscara de vuelta. El trío masculino salió de la sala de espera para ir directos a las gradas de la clase 1A, escuchando de paso el anuncio de cómo Tetsuya y Hiro habían empatado. Por lo que fue cuestión de minutos después de llegar a las gradas, como para que Izuku, Tenya y Chris escucharan el anuncio del último combate de la primera ronda. Present Mic. Y para terminar la primera fase, una bomba a punto de estallar, de la clase 1A del curso de héroes. Bomberman. O también Bakugo Katsuki. Exclamó el héroe de la voz a todo volumen, aunque ante el mote que acababa de usar, más de uno de los presentes se quedó en silencio. Mientras que cierto rubio explosivo solo pudo quedar entre shock y molesto por su presentación. Shota. ¿De dónde sacaste ese mote? Preguntó el héroe pelinegro vendado algo sorprendido por la presentación, lo cual fue escuchado por todos los presentes ya que el micrófono no fue silenciado en ningún momento.
Present Mic. Me lo dijo uno de tus alumnos, ¿no es genial? Respondió con alegría y diversión ante el mote que había usado para presentar a Bakugo, aunque ante la explicación del héroe toda la clase 1A junto al rubio explosivo observaron al peliazul. Chris. ¿Qué? Solo fue una idea, ten cuidado con tus bomba Bomberman. Se defendió mientras animaba de cierta manera al rubio, el cual ahora sí que estaba muy furioso, al punto de que parecía querer salir volando para golpear a su compañero peliazul. Katsuki. Cállate maldito. Respondió con mucha molestia ante su humillante presentación, la cual sin duda acababa de ser la peor de todas y que de hecho había ganado alguna risa de los espectadores. Chris. Yo también te aprecio. Respondió de manera burlona mientras saludaba de manera inocente a su compañero, ganando aún más risas de los espectadores y una ira mucho más grande por parte del rubio. Present Mic. Por el otro lado me da lástima y quiero apoyarla. También de la clase 1A del curso de héroes, Uraraka Ochako. Exclamó la presentación de la castaña, quien aunque se avergonzó un poco mantuvo su compostura mientras subía al cuadrilátero, encarando a un muy furioso Bakugo. Chris. Ups, creo que no debí enfadarlo más de lo que estaba. Comentó con lástima hacia su amiga, quien por si ya lo tenía difícil, ahora tenía que lidiar con un rubio a punto de estallar, ganando de paso dos miradas tanto de Izuku y Tenya, los cuales de hecho tenían caras de póker por el comentario de su amigo. Y así después de ese comentario el combate comenzó, en el cual obviamente Uraraka no tuvo mucha ventaja, siendo muy presionada por Bakugo. El cual por su lado sin pausa ni tregua fue con todo, golpeando con una explosión tras otra a la castaña y ganando muchos abucheos del público. Pero aunque Bakugo tenía la ventaja en la mayor parte del combate, este en algún momento llegó a ser presionado por su rival. Al punto de que Uraraka logró obtener un momento para ganar, pero fue insuficiente como para derrotar al rubio quien al final con una explosión muy destructiva. No solo destruyó todas las piedras que la castaña había hecho flotar y había lanzado en su contra, sino también había logrado causar un gran daño a la castaña quien quedó en el suelo al borde de la línea del cuadrilátero sin poder moverse. Lo cual fue visto por un cansado pero tranquilo rubio, quien se quedó en su lugar quieto mientras Midnight se acercaba a socorrer y chequear a la joven herida. Midnight. Uraraka Ochako no se puede mover. Anuncio al notar a la apenas despierta y inmóvil castaña, un anuncio que entristeció a Tenya y Izuku y que solo significaba una cosa. Present Mic. Bakugo Katsuki es el ganador del primer combate de la primera fase. Anunció de una manera un tanto deprimida ante la derrota de la castaña, quien había conmovido a más de uno de los presentes con su esfuerzo y desempeño en la pelea. Era Seread. Bien, ahora que han terminado los combates de la primera fase, haremos una pausa de 15 minutos antes de determinar al ganador del empate y seguir con la segunda fase. Anunció con las mayores energías que pudo dar, lo que no se acercó ni un poco al espíritu entusiasta del héroe de la voz. Quien ahora no se encontraba precisamente en las mejores formas posibles, al menos como para anunciar el descanso antes de los siguientes combates. Izuku. Iré a ver a Uraraka. Informó mientras se levantaba de su asiento al estar preocupado por su amiga castaña, a lo cual tanto Tenya como Chris asintieron, dejando así que su amigo se fuera. Tenya. ¿No irás tú también? Cuestionó a su amigo peliazul, quien normalmente era común verlo junto al peliverde, aunque ahora mismo el peliazul solo se mantuvo cruzado de brazos por unos momentos antes de responder. Chris. No, pero debo ir a prepararme, solo tengo unos minutos antes de mi combate. Respondió con calma mientras se levantaba de su asiento, despidiéndose así de su amigo de lentes para ir a la sala de espera. Aunque antes de siquiera poder salir de la zona de las gradas de la clase 1A, el peliazul se encontró de frente con el rubio explosivo, quien al notar su presencia molestó con el peliazul, y con razón. Chris. Vaya, felicidades por tu victoria, ¿te gustó tu presentación? Preguntó no sin antes felicitar a su compañero de clases con un tono burlón, molestando aún más al rubio quien apretó sus puños con fuerza. Katsuki. Eres un, intentó responder, aunque de siquiera poder decir una sola palabra o insulto en respuesta hacia su compañero de clases, este mismo tomó la palabra de nuevo, interrumpiendo al rubio en el acto. Chris. Si quieres insultarme no tengo tiempo, debo irme.
Anunció antes de pasar por un lado del rubio explosivo, evitando así sus insultos antes de que siquiera pudiera dispararlos, pero la cosa no iba a ser tan sencilla para el peliazul, quien antes de poder cruzar la entrada que llevaba al interior del estadio, se en la obligación de detenerse al oír una respuesta del rubio. Katsuki. Espero que llegues a la final, juro que te aplastaré. Desafío mientras animaba de cierta forma a su compañero de clases para poder pelear con este más tarde, teniendo la esperanza de poder derrotarlo y devolverle la humillación que le hizo pasar. A lo cual Chris, sin darse la vuelta y quedando espalda con Bakugo, solo respondió con las siguientes palabras. Chris. Eso sí, soy capaz de llegar a la final. Respondió sin más antes de salir de la zona de las gradas, ya que aunque el peliazul podría aceptar el desafío de su compañero de clases, aún tenía que cruzar 2 batallas, las cuales precisamente serían de todo menos sencillas. Y por lo tanto, sin prometer nada, el peliazul continuó su camino, bajando las escaleras y llegando a los pasillos del estadio por los cuales caminó hasta llegar a la sala de espera. Pero antes de poder llegar siquiera a la puerta, esta misma se abrió unos segundos antes de que alcanzara su objetivo, mostrando a la castaña que fue animada por todo el estadio en su combate. Chris. Hola Uraraka. Saludó a su amiga, quien precisamente estaba algo cabizbaja, pero eso no evitó que lograra atraer su atención con su saludo, ganando ahora la mirada de una castaña algo apagada. Ochako. ¿Eh? Hola Chris, te toca combatir ahora, ¿verdad? Preguntó mientras devolvía el saludo con una pequeña sonrisa que intentaba ocultar aún el sentimiento amargo de la derrota que acababa de sufrir. Chris. Así es, en un rato me toca combatir, ahora deben estar decidiendo el ganador entre Kirishima y Tetsu. Afirmó mientras recordaba lo su profesor dijo antes de dar inicio al descanso antes de comenzar con la segunda fase de los combates del evento final. Ochako. Ya veo, pero parece que Deku y tú tendrán una batalla difícil también. Respondió mientras observaba a su amigo con una mirada menos decaída que mostraba más la lástima que sentía al tener que ver a 2 de sus amigos a punto de combatir. Chris. Se podría decir así, no esperaba tener que enfrentar a Izuku en este festival. Comentó con un tono calmado ante la idea de combatir con su amigo peliverde, aunque mientras el peliazul respondía a su compañera, este mismo pudo notar algo más en su amiga. Chris. Por cierto, ¿a qué vienen esas ojeras? ¿Acaso estabas llorando? Preguntó con una curiosidad fingida, ya que precisamente el peliazul recordaba por lo que acababa de pasar su amiga, y no se trataba exactamente de su enfrentamiento. Ochako. No, es solo que me siento muy cansada, será mejor que vaya con el resto de la clase, suerte. Explicó con algo de nervios antes de pasar rápidamente por un lado de su amigo, rodeándolo así en el acto mientras se despedía de este al mismo tiempo que le daba un pequeño ánimo para su combate. Lo cual una vez escuchado por el peliazul, este mismo se dispuso a entrar en la sala de espera, la cual estaba completamente vacía ya que Izuku debía entrar por el otro lado del estadio. Por lo no era de sorprender que este ahora mismo se encontraba en otra sala de descanso, lo cual estaba hecho así para evitar roces entre contrincantes antes del combate. Y así la espera se hizo algo corta para el peliazul, quien después de mentalizarse e incluso estirarse un poco para preparar su cuerpo para el combate, este salió de la sala de espera para ir hacia la puerta por la cual debía entrar a la zona del cuadrilátero, limitándose así a esperar pacientemente a que el héroe de la voz anunciara su entrada, lo que no tomó mucho tiempo. Present Mic. Y ahora que ya estamos listo, pasemos al primer combate de la segunda fase. Un combate entre 2 estudiantes que pasaron con un poco de facilidad a la segunda fase. Midoriya Izuku contra Chris. Perdón, aún estoy algo confuso por la pelea anterior. Presentó a ambos contrincantes, aunque ante la torpe presentación del peliazul, este solo pudo disculparse con el público mientras se corregía, dando de igual manera la entrada a ambos estudiantes, quienes casi al mismo tiempo subieron al cuadrilátero, quedando ambos cara y listos para combatir. Midnight. No hace falta que les recuerde que deben seguir las normas, ahora, comiencen. Exclamó la heroína mientras daba inicio al primer combate de la primera fase, aunque ante tal anuncio, de manera bastante sincronizada Izuku y Chris se lanzaron el uno contra el otro.
Ya sea Izuku con su Full Growl al 7%, o Chris con su elemento rayo, chocando así puños con su compañero peliverde a gran velocidad. Siendo un aproximado de 7 puñetazos igualados que ambos contrincantes chocaron sin impactar en ninguna parte del cuerpo de su adversario. Por lo que al ver sus intentos inútiles ambos retrocedieron, tomando así distancia del contrario. Present Mic. ¿Pero qué estoy viendo? Ambos jóvenes se encuentran igualados. Exclamó el héroe de la voz emocionado ante la igualdad de ambos rivales, quienes por su lado solo chocaron miradas serios al saber que el contrario aún no estaba yendo en serio. Chris. Izuku, debo disculparme, pero debo ganar este combate, así que no te lo tomes personal. Informó antes de lanzarse en contra de su amigo a gran velocidad y con su elemento rayo activo, tomando la iniciativa del primer golpe del cual Izuku pretendía esquivar. Pero solo quedó como un intento, ya que a medio impulso el peliazul pasó a usar su sexto elemento con todos sus efectos secundarios cancelados, generando un campo de gravedad que dejó a su compañero inmovilizado en su lugar. Izuku. Esto es. Fue lo único que pudo pensar al reconocer el movimiento que su amigo acababa de ejecutar, aunque fue cuestión de unos segundos para que el campo de gravedad se disipara. Haciendo así que el peliverde ya más ligero redirigiera su mirada a su amigo para prepararse, aunque ya era tarde, Chris había desactivado su sexto elemento a solo centímetros de su amigo. Por lo que con su puño en llamas listo y con el plus de fuerza activo el peliazul rápidamente golpeó en el estómago a Izuku, haciéndolo retroceder muchísimo. Por suerte el peliverde pudo reincorporarse a tiempo, o al menos antes de cruzar la línea del cuadrilátero. Pero nuevamente Izuku no tuvo mucha tregua al tener a Chris nuevamente dispuesto a atacarlo, aunque a diferencia de antes ahora tenía su mirada fija en su amigo. Por lo que rápidamente el peliverde pudo esquivar antes de que el peliazul pudiera pasar a su sexto elemento de nuevo. Haciendo así que Chris se detuviera a medio camino mientras buscaba con la mirada a su amigo al mismo tiempo que pasaba a usar su elemento rayo para tener una rápida reacción. Logrando así cruzar miradas con el peliverde en un momento donde este último estaba decidido a atacarlo, logrando esquivar a duras penas el puñetazo de su amigo. Convirtiendo ahora el encuentro en un intercambio de golpes que ambos contrincantes intentaban dar al contrario, llegando Izuku a asestar alguno a Chris. Como este último llegó a asestar alguno a Izuku, lo que tarde o temprano y nuevamente obligó a ambos jóvenes a retroceder para tomar aliento mientras no le quitaban la mirada al contrario. El combate sin duda estaba muy igualado, demasiado a decir verdad, por lo que no era un misterio para Chris o Izuku que a este ritmo el combate acabaría con un empate. Izuku. Esto es malo, Chris no está dejando ningún punto abierto, y ¿cómo es posible que pueda usar dos de sus elementos al mismo tiempo? Pensó mientras recordaba el último intercambio de golpes, donde justamente Chris estuvo usando su elemento rayo para reaccionar rápido y su elemento fuego para golpear. Lo que Izuku vio extraño es que su amigo lo estaba haciendo al mismo tiempo, o eso creyó al principio. Izuku. No los usa al mismo tiempo, le toma un segundo cambiar de elemento, quizás pueda usar eso para contraatacar. Pensó nuevamente al recordar cómo su amigo no llegaba a asestar golpes y esquivarlos al momento, ya que justamente cuando el peliazul lograba asestarle un golpe a Izuku, este último siempre lograba asestar otra de vuelta, ya que efectivamente a Chris le tomaba casi un segundo cambiar de elemento gracias a un entrenamiento que tuvo con Mirio en estas semanas. Chris. Izuku. Creo que ya lo sabes. Pero a este ritmo no lograremos ganar ninguno. ¿Qué te parece si vamos con todo? Propuso mientras mantenía una mirada desafiante que el peliverde logró alcanzar, el cual después de tomar un último aliento se reincorporó por completo. Tomando al igual que el peliazul una pose de pelea mientras exclamaba un «claro» con fuerza, algo que fue escuchado por la mayoría del público al igual que las palabras del peliazul. Present Mic. Ya los escucharon. El próximo ataque será el último. No vayan a perderlos de vista. Exclamó el héroe de la voz de igual manera emocionado mientras observaba el encuentro de ambos jóvenes, los cuales pasaron a usar sus respectivos Kyok. Ya sea por el lado de Izuku con su 12%, mientras que Chris por su lado pasó a usar unos rayos más intensos para seguir el ritmo de su amigo. Y con todo ya listo, ambos nuevamente se lanzaron en un intercambio de golpes muy parecido al anterior, aunque esta vez hubo un cambio. Izuku.
No me equivocaba, él pasará a fuego, ahora. Pensó mientras seguía el intercambio de golpes, aunque al poder timear perfectamente el momento donde su amigo pasaría a su elemento fuego. El peliverde esta vez fue más rápido, asestando un puñetazo directo a la máscara de su rival, lo que obviamente hizo retroceder a Chris, quien por suerte pudo detenerse antes de ir más lejos, bajando su rostro poco después de detenerse mientras posaba una de sus manos por encima de su capucha con dolor. Aunque al bajar su mirada hacia abajo, un Izuku alarmado pudo ver cómo cayeron al suelo unos fragmentos de un tipo de material que parecía pintada. Estos fragmentos pertenecían a la máscara del peliazul, quien al alzar su vista de vuelta a Izuku, este último pudo ver con sorpresa cómo con su golpe rompió una parte de la máscara de su amigo, dejando desde su ojo derecho, hasta la parte derecha de su frente expuesta, al igual que algunos mechones que se dejaron ver ya que precisamente la máscara es lo que mantenía fuera una parte del pelo del peliazul. Izuku. Chris tu máscara. Informó con un tono lo suficientemente alto como para que su Amgyo lo escuchara, el cual se llevó la mano a su máscara, notando con su tacto el mechón caído, como el trozo restante de la máscara, el cual ahora se encontraba en suelo hecho trozos. Chris. ¿Eh? ¿Se rompió? Bueno, me sorprende que haya durado tanto. Comentó con calma mientras tomaba el mechón de su pelo, escondiendo este de vuelta antes de que se viera por más tiempo. Pero al estar el combate a medio terminar, obviamente el peliazul no se iba a quedar quieto por más tiempo. Y antes de que siquiera el peliverde pudiera reaccionar, su compañero ya se encontraba a solo unos centímetros de él gracias a su elemento rayo, pasando en menos de un segundo al fuego. Chris. Iken. Nombró su primero técnica la cual asestó sin problemas en su compañero de clases, quien al no tener su Banforiol activo solo pudo recibir el golpe. Y por desgracia este no pudo esquivarlo por culpa de la llamara que aunque no lo quemaba, lo seguía empujando por el aire, impidiéndole hacer cualquier movimiento para liberarse. Siendo así sacado del cuadrilátero por su amigo y compañero de clases. Midnight. Midoriya Izuku está fuera del cuadrilátero. Anunció la heroína profesional algo sorprendida, ya que al igual que Izuku esta no se esperaba un movimiento tan rápido de Chris, y menos después de tal escena. Aunque a pesar de su máscara fragmentada, el peliazul caminó calmadamente hacia su amigo peliverde, quien se encontraba de boca arriba en el suelo adolorido por el golpe. Izuku. Ouch, ese fuego no quema, pero sí duele. Se quejó mientras mantenía su mano sobre el lugar afectado al mismo tiempo que observaba a su amigo ya a un lado suya observándolo calmadamente. Chris. Si no te quemo, es porque no quería hacerlo. Respondió calmadamente mientras le extendía la mano a su amigo peliverde, el cual por su lado no dudó en aceptar la ayuda, levantándose así del suelo. Aunque aún algo adolorido a causa del último golpe que le fue proporcionado por el peliazul, manteniendo como tal una de sus manos aún en el lugar afectado. Izuku. No esperaba que fueras golpearme de esa forma, al final no sirvió de mucho descubrir el tiempo que te toma cambiar de elemento. Comentó aún adolorido aunque con una ligera risa también ante su innecesario análisis previo en la pelea, ya que de igual manera, el plan que trazó el peliverde en mitad del combate, tampoco le dio la victoria. Chris. ¿Lo notaste? Preguntó curioso ante las palabras de su amigo al no esperarse que éste fuera a notar un detalle tan minúsculo en la pelea, lo cual el peliverde confirmó con un asentimiento. Izuku. Fue mientras tomábamos aliento en mitad de la pelea, esos segundos me sirvieron para pensar. Explicó con una pequeña sonrisa algo amarga, ya que aunque no lo quisiera demostrar por completo, al peliverde también le afectó su derrota. Chris. Entonces me alegro de que hayas roto un poco mi máscara. Respondió con un tono divertido y ganando una completa confusión de su amigo peliverde, quien sabía perfectamente gracias al peliazul el riesgo que suponía quebrar su máscara. Izuku. ¿Por qué dices eso? Preguntó sorprendido al recordar las palabras que su amigo le dio no solo a él, sino también a una parte de la clase de manera indirecta. Chris. Porque si no te hubieras desconcentrado, seguramente habría perdido. Explicó con seguridad y un tono divertido, aunque después de todo era cierto, ya que si el peliazul no hubiera tenido que usar una máscara, los golpes de Izuku hubieran sido mucho más contundentes después del golpe que le proporcionó a Chris en el rostro, donde el peliazul habría tardado en recuperarse, dándole la oportunidad a Izuku para poder derrotarlo en solo cuestión de unos pocos segundos.
Algo lo cual el peliverde no tardó en deducir gracias a las pocas palabras que su amigo le había dado en respuesta. Haciendo sentir al peliverde algo mejor al saber que al menos sí pudo haber ganado con la suficiente constancia. Chris. Ahora vayámonos de aquí, el siguiente combate tiene que estar por empezar. Propuso al notar la cantidad de tiempo que se habían tomado para hablar, por lo que sin querer retrasar más tiempo al evento final, el dúo de jóvenes regresó al interior del estadio. Los cuales caminaron tranquilamente por los pasillos con el objetivo de regresar a las gradas que su clase tenía asignada, pero no todo iba a ser tan sencillo. Ya que mientras el dúo continuaba caminando, ambos jóvenes se vieron obligados a detenerse al escuchar una voz proviniendo del frente suya. Nezu. Me alegra ver que a pesar de que pelearon hace unos momentos, pueden hablar tan plácidamente el uno con el otro. Comentó cierto animalito albino que Chris reconoció con solo escuchar su voz, por lo que al igual que Izuku volteó su mirada al frente mientras se detenía. Encontrándose así con el director de la Academia UA, quien precisamente no se encontraba solo, sino que All Might se encontraba con él en su forma musculosa. Chris. Director Nezu. All Might. ¿Qué hacen ustedes aquí? Preguntó muy confundido por la presencia de ambas personas, aunque al peliazul no se le hizo muy complicado encontrar una razón del por qué tenía a dos de las personas más importantes de la UA enfrente suya. All Might. Queríamos tomarnos un tiempo para conversar contigo antes de tu siguiente encuentro. Explicó el héroe número 1 con un tono amable mientras observaba directamente al peliazul, dejando más que claro que la razón por la que se encontraban ahí era explícitamente por él. Chris. Eso sí que es inusual, ¿y de qué se trata? Preguntó ahora curioso a pesar de tener una ligera idea de la razón tras el encuentro, algo que incluso el peliverde podía llegar a deducir después de lo sucedido en el anterior encuentro. Nezu. Es un tema un poco delicado, si no te importa mi torilla, ¿podrías dejarnos a solas con el joven Kurayami? Pidió con un tono amable dirigido al peliverde, quien ahora al igual que el peliazul, acababan de confirmar la razón tras el encuentro. Ya que precisamente el peliazul había usado unas palabras muy parecidas momentos atrás en el festival para explicar cierto problema que tenía. Izuku. Claro. Entonces me adelantaré. Afirmó mientras se despedía de su amigo, el cual solo asintió y se despidió de su amigo peliverde con un «está bien», antes de que este último se fuera del lugar, dejando a solas al pequeño grupo. Aunque ninguno de los presentes se molestó en decir una sola palabra hasta que el peliverde se fue del lugar. Chris. ¿Tiene que ver con mi máscara, cierto? Preguntó de manera directa al no querer perder mucho más tiempo con la conversación, lo cual obviamente fue notado por ambos adultos. Nezu. Jeje, creo que fuimos demasiado obvios, pero primero vayamos a un lugar más tranquilo. Respondió con un tono divertido antes de proponer la idea de moverse a otro lugar para conversar, ya que después de todo el lugar donde se encontraban era un lugar que los participantes debían cruzar para llegar a una de las puertas que llevaban a la zona central del estadio. Por lo que sin decir nada en contra Chris se limitó solo a aceptar la petición de ambos adultos, comenzando así a seguir a estos en silencio hasta una de las salas de espera. La cual precisamente ya no estaba siendo utilizada ahora mismo por los pocos combates que restaban ni con ello los pocos participantes que quedaban por salir a combatir. Nezu. Aquí podremos hablar, entremos. Informó mientras dejaba que el héroe profesional se encargara de abrir la puerta, aunque lo que el peliazul no se esperó al entrar en esa sala fue ver cómo allí ya se encontraban sentados cierto trío de amigos que conocía muy bien. Chris. Nejire. Mirio. Tamaki. ¿Qué hacen aquí? Preguntó ahora muy confundido por la presencia de sus amigos en ese lugar, aunque tal duda no tardaría mucho en ser resuelta por cierto animalito, quien solo se limitó a guardar silencio por unos momentos hasta que el héroe rubio cerró la puerta detrás suya. Nezu. Les pedí que se reunieran aquí porque también quiero que escuchen lo que te debo decir. Aclaró con una simple y rápida explicación, la que aunque no resolvía todas las dudas que el peliazul tenía presente, al menos aclaraba algo. Chris. ¿Por qué esto parece una encerrona? Pensó no muy seguro por la presencia de la mayoría de personas cercanas a él, quienes justamente ahora estaban reunidos en el mismo punto y justamente después de que se le rompiera un poco la máscara.
Aunque el peliazul no pudo pensar mucho en ello ya que fue cuestión de segundos después del comentario de Nezu, como para que cierta peliazul se acercara a él con rapidez. Al punto de que solo pudo reaccionar justo cuando notó como su amiga lo estaba agarrado de sus mejillas. «Cut». A lo cual el peliazul exclamó a duras penas un «Nejiré». Al estar sorprendido por su repentino agarre, ya que para hacer tal agarre la peliazul le había quitado la máscara a su amigo en solo cuestión de segundos sin que éste se diera cuenta. La cual ahora se encontraba siendo sostenida entre el brazo de pecho de la peliazul, quien preciamente no parecía muy contenta. Nejiré. ¿Se puede saber por qué quedaste segundo en la carrera de obstáculos? ¿Y por qué no fuiste a por más puntos en la prueba de caballería? Y. Lanzó sus quejas en forma de pregunta ante el desempeño de su amigo, ya que la peliazul no era especialmente tonta. Esta sabía perfectamente que su amigo no estaba yendo a por todo en las primeras pruebas del festival por alguna razón que desconocía y quería saber. Aunque sus ansias de conocimiento no pudieron llegar a más, ya que esta rápidamente fue detenida por sus amigos. Mirió. Ya cálmate Nejiré, le estás dejando las mejillas rojas. Pidió mientras la tomaba de los hombros al mismo tiempo que la apartaba de su amigo Ojir Rojo, mientras que Tamaki por su lado tomó la máscara que la peliazul le había quitado a Chris para entregársela de vuelta. Tamaki. Lo siento, Nejiré ha estado muy alterada desde que conseguiste el segundo puesto en la carrera de obstáculos. Explicó con algo de desgana mientras le devolvía la máscara a su amigo, el cual solo la aceptó de vuelta mientras respondía con un, sí ya me he hecho una idea. Al mismo tiempo que colocaba su máscara fragmentada en su cintura para luego echar hacia atrás su capucha, dejado así de usarla por ahora desde que comenzó el festival deportivo. Nejiré. Pero quiero saber por qué Chris hizo eso, Mirió suelta, exigió como si fuera una niña pequeña haciendo un berrinche, pero eso solo duró un poco ante la tos falsa que cierto animalito dejó salir para atraer la atención de todos. Nezu. Jovenado, si no te importa me gustaría hablar cuanto antes, ya estamos perdiendo mucho tiempo. Pidió mientras señalaba la pantalla que había en la sala de espera para que aquellos alumnos que estaban esperando pudieran ver qué tal estaba yendo el festival. La cual precisamente ahora estaba silenciada, pero eso no quitaba que se podía ver a Lida Tenya y Tokoyami Fumikage peleando, indicando que la pelea entre Todoroki Shoto y Shiozaki Ibara ya había terminado, donde preciamente Shoto salió ganador. Por lo que era cuestión de tiempo como para que la última pelea antes del siguiente combate de Chris comenzara. Nejiré. Lo siento. Se disculpó por su comportamiento al mismo tiempo que se calmaba un poco, permitiendo así que la conversación se pudiera dar, por lo que antes de comenzar el grupo se limitó a tomar asiento alrededor de una mesa que había en la sala. Nezu. Bien, ya hemos perdido mucho tiempo así que seré directo, Kurayami, debes retirarte del festival deportivo. Informó con un tono serio haciendo oír su comentario más como una orden que como una sugerencia, la cual no sorprendió mucho al Ojirrojo quien de hecho ya se esperaba algo así. Aunque por otro lado, Chris antes de siquiera responder pudo notar como Nejiré, Tamaki y Mirio no se habían inmutado ante el comentario de Nezu, deduciendo así rápidamente que estos ya estaban al corriente de la situación. Chris. Supuse que pediría eso, pero me niego a rendirme. Respondió mientras desviaba su mirada de vuelta al pequeño animalito, tomando así de igual manera un semblante seguir para negándose así a renunciar a su próximo combate. Algo que dejó el ambiente un tanto silencioso, ya que precisamente Nezu sabía el tipo de comportamiento evasivo de Chris, por lo que le extrañaba bastante que éste se hubiera negado a renunciar al resto del festival deportivo. Nezu. ¿Y puedo saber el por qué? ¿Acaso no eras consciente del riesgo que estás tomando? Si al menos tu máscara siguiera intacta podrías seguir, que me asegura que no se romperá del todo en tu siguiente pelea. Cuestionó con la intención de presionar al joven enfrente suya para que así deciera a su petición, aunque el peliazul nuevamente no se inmutó. Ya que efectivamente como había dicho Nezu, el Ojirrojo era consciente de todo. Chris. No puedo asegurarle nada, pero no me puedo permitir renunciar a la siguiente pelea, solo le pido que me permita luchar una vez más. Explicó con calma y con la esperanza de que Animal enfrente suya aceptara sus condiciones a pesar de no ser precisamente muy seguras de seguir. Mirio. Es mejor que aceptes la propuesta del director, ¿sabes lo que te ocurriría si tus abuelos saben que existes?
Apoyó al director mientras se metía en la conversación, esperando de igual manera servir para presionar a su amigo a renunciar. Ya que aunque a Miriam no le gustaba mucho la idea de ir en contra de la decisión de su amigo, prefería hacerlo con tal de que éste no tuviera que vivir una mala experiencia. Chris. No tengo pensado permitir que me descubran. Respondió sin más, ya que aunque no podía prometer que su máscara no se rompería, sí era cierto que el ojirrojo tenía más de un plan para evitar que su rostro quedara expuesto. Olmigt. Al menos podemos saber el por qué quieres seguir peleando. No es propio de ti pelear sin una razón. Pidió con un tono amigable, esperando que al menos pudieran oír la razón que hacía al ojirrojo querer seguir peleando, ya que obviamente todos los presentes sabían que había algo más. Chris. Digamos que le prometía a alguien que haría entrar en razón a Shoto. Respondió con unas ligeras pistas del responsable tras su insistencia por pelear, y como no era de sorprender a Olmigt y a Nezu, les tomó solo un segundo para saber quién era esa persona. Nezu. ¿Hablaste con Enji? Comentó con curiosidad ante el encuentro que se había dado a sus espaldas, siendo confirmado por el ojirrojo quien asintió calmadamente. Olmigt. Joven Kurayami, no sé lo que Endeavor quiera exactamente, pero no puedes permitirte exponerte de esta manera solo por una promesa. Intentó convencer de vuelta a su alumno, pero por más que quisiera que el ojirrojo se negara a pelear, este en ningún momento mostró un signo que lo hiciera retroceder en su decisión. Chris. Ya tomé mi decisión, puedo simplemente rendirme en la final, pero esta pelea la debo de ganar. Aclaró aún calmadamente mientras se levantaba de su asiento al ver en la pantalla de la sala de descanso, como el combate entre Bakugo y Kirishima ya estaba por terminar. Nezu. ¿Tienes un plan para que tu máscara no se rompa? Porque no tendrás una sustitución hasta dentro de un tiempo. Cuestionó por última vez la decisión de su alumno, ya que aunque no lo pudo convencer de renunciar ni con la presión que significaba tener a sus amigos en el mismo lugar. El animalito esperaba que al menos Chris tuviera un plan en mente para evitar ser descubierto. Chris. Tengo algo pensado, solo espero que funcione. Respondió no del todo seguro ya que sus últimas palabras, las cuales el ojirrojo había susurrado al final, mostraban la poca seguridad que tenía sobre su plan. Y así después de esas últimas palabras el peliazul salió de la sala de descanso, dejando atrás tanto a sus amigos como al director y al héroe número 1. Aunque curiosamente cuando Chris salió de la sala cerrando la puerta detrás suya, pudo ver como a un lado de esa misma entrada se encontraba el héroe de las llamas. Chris. ¿Con qué estabas escuchando? Comentó con calma a pesar de la presencia del héroe número 2 a un lado suya mientras caminaba un poco por los pasillos para alejarse de la sala de descanso donde se encontraba. Endeavor. Los vi caminando hasta aquí y decidí seguirlos, siento que mi petición te esté trayendo tantos problemas. Explicó mientras se disculpaba con su clásico semblante serio al mismo tiempo que caminaba a un lado del peliazul, el cual negó con su cabeza ante tal comentario. Chris. Está bien, terminaré esto y me rendiré, no me interesa ganar el festival deportivo. Respondió con seguridad y decisión ante el próximo encuentro, estando más que preparado tanto mentalmente como físicamente para su siguiente encuentro. A lo cual Endeavor solo pudo asentir antes de tomar otro camino, permitiendo así que el peliazul continuara su camino hacia la entrada que llevaba a la zona del cuadrilátero. Donde al igual que con el combate contra el peliverde, el peliazul se limitó a esperar en la entrada hasta que el héroe de la voz diera comienzo al siguiente encuentro. Present Mic. Damas y caballeros, después de una larga espera plagada de muchos eventos y combates, llegamos a las semifinales de este último evento. Quiero que todos saluden con fuerza a los siguientes combatientes. Exclamó con mucha fuerza mientras presentaba uno de los últimos encuentros de ese día, ganando muchos vitoreos de todos los espectadores, quienes estaban ansiosos de ver al ganador de este festival deportivo. Present Mic. Por un lado. El favorito de muchos en este festival deportivo y el hijo del héroe número 2. Todoroki Shoto. Presento nuevamente al bicolor quien salió al exterior del estadio a un paso tranquilo y en dirección del cuadrilátero, ganando de paso bastante ánimos de muchos espectadores. Present Mic. Por el otro lado. El joven enmascarado que ha logrado abrirse camino gracias a su fuerza e inteligencia. El estudiante de la 1 a Chris.
Presento ahora al peliazul enmascarado, quien de igual manera salió por la entrada a un paso tranquilo en dirección al cuadrilátero, y aunque eran menores, este también recibió algunos ánimos de los espectadores y de su clase mientras subía a la zona de combate, quedando así cara a cara con su amigo bicolor, esperando a que la heroína más 18 diera el inicio al combate. Chris, ¿quién iba a decir que al final combatiríamos? ¿Estás nervioso? Preguntó con un tono algo divertido ante el encuentro que se estaba a punto de dar, aunque a diferencia del peliazul, quien se mantuvo positivo. El bicolor tenía un semblante mucho más neutro y serio. Shoto, creo que tú estás más nervioso que yo, te aviso que pienso ir con todo desde el principio. Respondió con una aparente calma, aunque en realidad el bicolor sí estaba algo nervioso por enfrentar a su amigo. Por suerte para este, las ganas que tenía de ganar el festival sobrepasaban a sus nervios. Chris, ¿usarás tu fuego? Jeje, lo suponía. Preguntó curioso, aunque ante la mirada muerta que le dirigió su amigo ante su pregunta, el ojirrojo solo pudo reír ligeramente al notar que efectivamente el bicolor seguía reacio a usar la otra mitad de su Kyok. Midnight. Parece que ambos ya están preparados, no hace falta que os recuerde las normas, y por lo tanto ya pueden comenzar. Comentó calmadamente antes de dar inicio al combate con un grito que escuchó todos los presentes, y sin tregua alguna ambos contrincantes tomaron rápidamente distancia. La cual, una vez tomada, por el lado de Shoto, este pasó a lanzar una ráfaga de hielo feroz en forma de estalagmitas que fueron rápidamente por el suelo en dirección del peliazul, quien sin quedarse quieto pasó a usar su diable jambe, rompiendo todos los hielos de una sola patada, pero no solo rompió el hielo, sino que con esa misma patada lanzó una llamarada de fuego en dirección de su amigo, quien las bloqueó con una barrera de hielo que a duras penas aguantó las llamas, las cuales, aunque no se infectaban ni crecían infinitamente, a diferencia de los anteriores encuentros, estas sí llegaban a quemar. Y así, sin ningún comentario por medio, las patadas del peliazul fueron arrasando con todos los ataques de hielo del bicolor, quien poco a poco estaba empezando a ser arrinconado a un lado del cuadrilátero. Chris, ¿qué te ocurre, Shoto? ¿Eso es lo único que tienes? Esperaba más de esta confianza tuya. Se burló mientras intensificaba sus ataques, los cuales, a diferencia de los que usó contra Kendo, estos eran mucho más poderosos y destructivos. O al menos lo suficiente como para que el bicolor se viera completamente inútil ante semejante técnica. Shoto, cállate, exclamó con mucha fuerza mientras lanzaba otro ataque de hielo que fue por el suelo, pero a diferencia de los anteriores, este fue mucho más fuerte, obligando a Chris a bloquear el ataque e incluso ser rodeado de la gran estructura de hielo, que aunque cubría una gran parte del cuadrilátero, no llegaba a ser tan inmensa como para llegar a las gradas, aunque eso fue gracias a Cementos, quien creó una muralla de cemento que detuvo el ataque de Shoto antes de que creciera mucho más. Present Mic. No lo puedo creer, el participante Chris quedó encerrado en el hielo de Todoroki, exclamó al no ver ni rastro del peliazul, quien efectivamente se encontraba en el interior de la estructura de hielo que había creado un bicolor, el cual parecía fatigado por la presión de su amigo. Shoto, ¿a qué espera? ¿El no puedo seguir? Preguntó a la heroína más 18, ya que ésta se encontraba asombrada por la enorme estructura de hielo que había aprisionado a uno de los aspirantes del combate. Por lo que, al reaccionar ante el comentario del bicolor, esta estaba a punto de darle la victoria al bicolor, si no fuera porque la enorme estructura de hielo estalló en partículas en solo un segundo, despejando el cuadrilátero tanto como si nunca hubiera existido el hielo en él. Chris, vaya, ese fue un buen ataque, no esperaba que fueras a usar tanto poder de repente, comentó el peliazul entre las partículas mientras caminaba tranquilamente en dirección del bicolor, quien por su lado no podía creer lo que había ocurrido. ¿Cómo era posible que una cantidad de hielo así desapareciera de un momento al otro? Eso era fácil de responder. Chris, en el momento que había sido aprisionado, pasó a usar su hielo con la mayor fuerza que pudo, llegando a infectar todo el hielo del bicolor como para convertirlo en suyo y deshacerlo como si nada. Shoto, ¿qué hice? Intentó exigir una respuesta, pero a diferencia de Izuku, el bicolor no tenía la vista tan pulido, terminando así siendo golpeado por una patada del peliazul, quien se había movido en medio de la frase del bicolor con su rayo para asestarle una patada en todo el estómago de su amigo.
haciendo que éste se viera obligado a recomponerse rápidamente y evitar caer al suelo gracias a su hielo, el cual creó y usó de apoyo para mantenerse en pie a pesar del dolor. Chris. Oh vaya, eres el primero que no cae al suelo con una de mis patadas, aunque parece que te dolió. Comentó divertido mientras observaba al bicolor, ya que a pesar de no haber recibido una patada potenciada por el fuego del peliazul, este mismo al no tener mucha resistencia a los golpes físicos, recibió mucho daño con solo una patada. Chris. Así es cierto, se me olvidó decirte que tu hielo no funciona mucho contra mí. Informó con calma mientras se acercaba al bicolor, lanzándole varias patadas con su diable jambe mientras hablaba y era bloqueado a duras penas por el bicolor. Shoto. Entonces ¿por qué no terminas esto? Cuestionó mientras seguía bloqueando las potentes patadas de su adversario como podía, el cual por debajo de su máscara solo sonrió ante tales palabras. Chris. Porque sería aburrido, vamos, ¿por qué no usas tu fuego? Al menos así tendrías una oportunidad. Propuso al mismo tiempo que respondía a su amigo y seguía lanzándole patadas, que de hecho ahora sí empezó a recibir el bicolor al no poder bloquear todas. Por suerte para este último, Chris ahora no estaba haciendo que las llamas quemaras, ya que con su fuerza era suficiente para romper el hielo de su amigo. Quien solo pudo rabiar ante tal comentario ya que seguía reacció a usar su fuego, terminando así por bloquear una última patada de su amigo con sus brazos en forma de cruza mientras retrocedía hasta las cercanías del límite del cuadrilátero. Teniendo a solo unos 10 pasos de distancia a su amigo y a solo una patada de salir fuera de la pista. Shoto. No usaré mi otro lado, eso solo, Kut. Intentó negarse pero el bicolor cometió un gran error, ya que mientras decidió responder a su amigo, este desvió su mirada a las gradas, para ser más exactos hasta donde se encontraba cierto héroe de fuego que observaba el combate de brazos cruzados. Pero eso fue lo máximo que pudo hacer Shoto al no poder terminar de hablar, precisamente porque este había sido agarrado del cuello de su uniforme deportivo para luego ser lanzado de vuelta al centro del cuadrilátero con fuerza por parte del peliazul. Present Mic. ¿Pero qué estamos viendo? Chris lanzó a Todoroki al centro del cuadrilátero. Exclamó el héroe de la voz tan sorprendido como el resto de los presentes, quienes solo pudieron observar con confusión la acción del peliazul quien empezó a caminar calmadamente de vuelta al centro del cuadrilátero mientras un adolorido bicolor permanecía en el suelo sin una aparente intención de levantarse. Chris. ¿Me estás jodiendo, verdad? ¿Se puede saber por qué rechazas tu poder? ¿Acaso es por tu padre? Lanzó sus preguntas con un tono molesto ante el fastidioso comportamiento que el bicolor estaba teniendo con tal de no usar su otra mitad. Shoto. Eso no te incumbe, estoy seguro que el te pago para que hagas comentó con molesta aunque antes de siquiera poder terminar su oración, el bicolor fue golpeado por un golpe de vacío que el peliazul lanzó a distancia para evitar de que su amigo terminara su frase. Chris. No negaré que hable con él, pero empieza a molestar más que te niegues a usar tu poder por una rabieta. Respondió de manera cortante mientras continuaba presionando al bicolor y su negación a la hora de usar su otra mitad, algo que de igual manera también molestó muchísimo al bicolor. Shoto. Una rabieta. ¿Crees que lo que estoy haciendo preguntó con mucha ira, aunque al igual que había ocurrido hace unos momentos, el bicolor volvió a ser interrumpido por su amigo, quien por su lado ya solo estaba a 18 pasos de alcanzarlo. Chris. Sí lo es. Quieres ser el más fuerte aquí. Pero solo usas la mitad de tu poder mientras todos dan todo de sí. ¿Por qué? Porque solo quieres demostrar algo innecesario. Exclamó en respuesta y aún con su molestia presente en su tono de voz, haciendo que el bicolor guardara silencio ante tales palabras, después de todo su amigo no estaba diciendo ninguna mentira. Chris. Si quieres demostrarle a tu padre que puedes llegar lejos, demuéstralo con todo tu poder. Demuestra que puedes madurar y dejar las cosas en el pasado. Si solo te quedas atascado en el pasado, no llegarás a nada. Exclamó al principio aunque contra más seguía hablando el peliazul su tono de voz disminuía con cada palabra, llegando a tomar un tono de voz lo suficientemente alto como para el bicolor fuera el único que lo escuchara. Shoto. No, intento negar las palabras de su amigo al mismo tiempo que mantenía su mirada baja al no ser capaz de ver directamente a su amigo ojirrojo, el cual ya se encontraba de pie a un lado del bicolor observándolo con seriedad, aunque Chris tuvo que bajar su mirada ya que el bicolor seguía tirado en el suelo. Chris.
Shoto, ¿tú quieres ser un héroe? ¿O solo estás aquí para cumplir tu objetivo egoísta? Pregunto con un tono mucho más calmado que el que uso en sus anteriores palabras, consiguiendo así de vuelta la mirada del bicolor, quien tuvo que alzar su rostro para ver a su amigo. Shoto. Yo, estoy aquí para ser un héroe. Respondió con la mayor determinación que pudo recoger en ese momento, llegando así a mostrársela al peliazul a través de su mirada, algo que hizo sonreír al peliazul tras la máscara. Chris. Entonces deberías saber que un héroe no busca reconocimiento ni demostrar nada a nadie, un héroe está ahí para, comentó con calma mientras recordaba las palabras que le había dicho el héroe de las llamas ese mismo día y horas atrás, unas palabras que el peliazul no pudo terminar al ser ahora él, el interrumpido. Shoto. Ayudar a la gente. Terminó la frase de su amigo mientras soltaba una leve risa por las palabras del peliazul, quien solo imitó el gesto de su amigo, soltando así de igual manera una pequeña risa mientras le daba la espalda al bicolor para empezar a tomar distancia. Mientras que Shoto por su lado comenzó a levantarse mientras uno de los lados de su cuerpo empezaba a emanar frío, mientras que en el otro empezaba a surgir frío. Present Mic. Dama y caballeros, no sé lo que está ocurriendo exactamente, pero parece que Todoroki Shoto va a ir con todo a partir de ahora. Exclamó el héroe, quien había guardado silencio por unos minutos ante el cara a cara que se había dado entre ambos jóvenes, haciendo ahora que los ánimos regresaran a los presentes, quienes empezaron a gritar emocionados. Shoto. No sé quién te haya dicho tal cosa, pero estoy seguro de que te arrepentirás por haberme hecho entrar en razón. Advirtió mientras mantenía una sonrisa confiada al mismo tiempo que intensificaba su fuego y hielo, estando así completamente listo para atacar mientras observaba como Chris. Una vez ya distanciado lo suficiente, este se volteó de vuelta para ver a su amigo directamente a su rostro, aunque por extraño que pareciera el peliazul dejó salir una risa algo ruidosa mientras hacía que sus rayos aparecieran alrededor suya con fuerza. Shoto. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó motivado aunque a la vez confuso por el comportamiento repentino de su amigo, quien para sorpresa del bicolor. Este último vio como Chris alzó sus dos manos al cielo como si estuviera siendo apuntado por una pistola mientras hacía desaparecer todos los rayos alrededor suya. Chris. Yo, me rindo. Anunció de manera repentina y lo suficientemente alto como para que todos los presentes escucharan sus palabras, dejando todo el estadio en un rápido y gran silencio que no duró mucho. Present Mic. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Chris se rinde. Todoroki Shoto pasa a la final. Exclamó el héroe de la voz tan sorprendido como el resto de los presentes, quienes ahora ya no sabían ni cómo reaccionar ante el curioso encuentro que se acababa de dar. Aunque por otro lado el bicolor solo se limitó a hacer desaparecer las llamas y el hielo de su cuerpo mientras se acercaba a su amigo a un paso tranquilo. Shoto. ¿Por qué hiciste eso? Cuestionó algo serio al pensar que de verdad su amigo estaba listo para pelear, a lo cual Chris solo pudo reír de manera nerviosa mientras se rascaba la nuca con nerviosismo. Chris. Jajaja, si te soy sincero, aún estoy cansado del combate contra Izuku, incluso ya me empieza a doler la cabeza, solo quería hacer esto para que despertaras de una vez, espero que no te moleste. Explicó entre varias risas nerviosas mientras dejaba en claro su estado actual, ya que aunque era mentira que se sentía cansado, sí era cierto que el peliazul había tenido algo de dolor de cabeza después del puñetazo del peliverde, el cual de hecho se había intensificado últimamente por el estrés del combate. Shoto. Normalmente sí me habría enfadado, pero, intento responder aunque como si no fuera suficiente que Chris lo hubiera interrumpido en casi todas sus últimas frases, cierto rubio que estaba en las gradas de la UNOA no pudo evitar gritar. Katsuki. Tú. Maldito. ¿Cómo es posible que te rindas? Pelea. Exclamó muy molesto el rubio ante tal desenlace al haber tenido ya la esperanza de pelear en contra de su compañero de clases y para devolverle la humillación de su presentación. Algo que Chris escuchó con calma antes de voltear su mirada para ver al rubio al frente de todos sus compañeros mientras sostenía la barandilla. Chris. Oye Bomberman, yo también te aprecio. Pero estoy cansado. Haberme animado antes. Respondió con un grito y de manera algo burlona a la vez que tranquilo mientras seguía quieto en su lugar. Haciendo que en respuesta el mismo rubio apretara la barandilla de las gradas con ira antes de soltar un bufido para luego salir del lugar para ir a prepararse para su combate.
Chris. Nosotros también deberíamos irnos, ya quiero descansar un rato, comentó con pereza mientras tocaba ligeramente su máscara con su mano derecha ante el dolor de cabeza que aún estaba presente en él. Lo cual solo ganó un asentimiento del bicolor, quien se fue del cuadrilátero junto a su amigo para que así pudieran pasar al siguiente encuentro. Lo único malo es que el dúo de amigos no pudo ir mucho más lejos de la entrada a causa de un pequeño inconveniente, ese era justamente el héroe número 2. Quien después de ver el encuentro se dirigió a la entrada por la cual Shoto y Chris salieron después del encuentro, por lo que era inevitable encontrarse con el héroe de las llamas. Quien ahora se encontraba frente al dúo de jóvenes, y a diferencia de Chris quien no pareció inmutarse mucho ante la presencia del héroe, el bicolor tenía una cara de muy pocos amigos frente a la presencia de su padre. Endeavor. Ambos pelearon de manera excelente. Fue lo primero que dijo el héroe de las llamas al dúo de jóvenes, felicitando a ambos por su desempeño en el encuentro que tuvieron ya que ambos fueron casi con todo su poder. Si no fuera porque el bicolor la mayor parte del combate se negó a usar la mitad de su poder, y que justamente Chris no estaba a su 100%. Shoto. ¿Qué haces aquí? Preguntó de manera no muy amable al verse algo disgustado por la presencia del mayor, quien por su lado permaneció con su clásico semblante serio. Endeavor. Vine a felicitarlos por su encuentro, y parece que al fin lograste usar tu otra mitad. Respondió con calma y con una ligera sonrisa mientras permanecía cruzado de brazos, manteniendo aún su clásica e imponente postura. Shoto. Si lo hice no fue gracias a ti. Respondió ahora el bicolor aún molesto con su padre, ya que a pesar de que se sentía bien por haber ganado el encuentro de alguna manera, el encuentro con su padre parecía estar disgustándolo cada vez más. Chris. Bueno, en parte. Intervino el peliazul con algo de nervios, ya que realmente el héroe de las llamas sí tuvo una mínima participación para que el bicolor usara la otra mitad de su poder. Ganando en respuesta una mirada rápida y sorprendida de su amigo, la cual no pasó desapercibido por el peliazul, quien solo pudo rascarse la nuca algo nervioso mientras desviaba su mirada. Chris. Se te soy sincero, las palabras que te hicieron reaccionar al final, me las dijo Endeavor. Reveló aún sin poder ver a su amigo directamente, dejando de piedra al bicolor al descubrir que justamente su padre tuvo más presencia en el encuentro de lo que pensó. Pero a pesar de eso, por alguna razón al bicolor, no le molestó eso. Endeavor. ¿Puedo saber de qué están hablando? Preguntó al no saber exactamente el punto donde intervino, ya que aunque alcanzó a oír algunas palabras del dúo cuando conversaron en mitad del combate. Lo último que ambos se dijeron solo alcanzó a ser escuchado por la heroína más 18 al ser justamente la árbitro del encuentro. Chris. Digamos que hay palabras que pasan de generación en generación. Respondió sin ninguna pista aparente, aunque las palabras del peliazul fueron suficientes para que el héroe de las llamas entendiera rápidamente lo que el joven quería decir. Ya que precisamente en toda la conversación que tuvieron, solo había una frase que podría hacer reaccionar a Shoto sin que éste supiera que esas palabras provenían del héroe de las llamas. Aunque por otro lado el bicolor aún permaneció quieto en su lugar sin reaccionar o hablar, algo que Chris notó y para hacerlo reaccionar apoyó su mano sobre el hombro de amigo. Quien gracias al contacto físico logró salir de su trance, observando como su amigo peliazul lo estaba observando bajo su máscara gracias al fragmento roto. Chris. Shoto, sé que no te llevas muy bien con tu padre, pero no exagero cuando te digo que deberías hablar con él, ambos tienen cosas que decirse. Informó con un tono calmado mientras retiraba la mano del hombro de su amigo bicolor, quien de hecho pareció bastante confundido y curioso por las palabras de su amigo. Chris. Yo debo irme, y Endeavor, sé un poco más sincero con tu hijo. Anunció mientras daba unos pasos al frente los cuales el peliazul no continuó, ya que antes de rodear al héroe de las llamas decidió atraer su atención. Por lo que al lograrlo Chris le dio un último consejo al héroe número 2 con la esperanza de que la relación con su hijo en este punto no llegara a ser tan mala como en la historia que conocía. Y así sin decir una sola palabra más el peliazul se fue del lugar, dejando atrás a padre e hijo para que pudieran conversar tranquilamente mientras por su lado regresaba a las gradas. Logrando llegar a estas en solo cuestión de unos pocos minutos, pero no solo bastó con dar 2 pasos en ese lugar como para que Tenya, Ochako y Izuku se acercaran rápidamente. Izuku. Chris, ¿estás bien? Ochako. ¿Por qué te rendiste? Tenya.
Hiciste un gran trabajo, te faltó poco para ganar. Fueron los comentarios y preguntas que el trío de amigos del peliazul le lanzaron en solo unos segundos, llegando a presionar tanto a Chris que este no pudo evitar dar un paso atrás. Chris. Oigan, tranquilícense, solo me rendí porque me dolía la cabeza. Reveló mientras intentaba calmar a sus amigos, los cuales por su lado quedaron de piedra ante tal revelación. Por suerte, antes de que siquiera pudieran decir algo más, una voz los detuvo. Present Mick. Estamos a punto de comenzar el último encuentro de las semifinales y a solo 2 pasos de ver quién será el ganador del festival deportivo de este año. Díganme, ¿están emocionados? Preguntó a todo volumen el héroe de la voz, ganando varios gritos de las personas, quienes, aunque ya no eran tantos los que seguían dándole cuerda al héroe de la voz, sí seguían siendo un gran número. Chris. Vaya que rápido empieza, vamos. Comentó antes de ir rápidamente a su asiento junto a sus amigos, quienes de igual manera tomaron asiento mientras escuchaban como el héroe de la voz presentaba la penúltima batalla del festival. Present Mick. Por un lado, el chico silencioso que terminó sus batallas en segundos, Tokoyami Fumikage. Presento al alumno de la 1A con Kirk de Sombra, que de igual manera había llegado a la final, quien fue animado por varios presentes del público. Present Mick. Y por el otro lado, el chico furioso que ha provocado el rechazo de muchas personas, incluyéndome, por su agresividad, Bakugo Katsuki. También conocido como Bomberman. Presento nuevamente al rubio, volviendo a incluir el mote que Chris le había dado tiempo atrás y que justamente estaba llegando a oídos de más personas, donde justamente ya había algunos que reconocían al rubio por ese mismo mote. Y como ya era costumbre, el rubio entró al cuadrilátero con su cara de pocos amigos. Por desgracia para Tokoyami, este no pudo hacer mucho en su batalla, ya que Bakugo conocía perfectamente la debilidad de su Kyok. Esta debilidad era literalmente las luces muy potentes, siendo las explosiones del Bakugo lo suficientemente fuertes como para poco a poco debilitar a la sombra de Fumikage. Al menos hasta que este llegó a ser completamente inmovilizado en el suelo mientras Bakugo usaba unas explosiones en su mano para dar luz a la sombra del joven aspirante, quien no pudo hacer más que rendirse. Present Mick. Y la victoria es para Bakugo Katsuki. Eso nos deja únicamente con las finales. Pero si no les importa, les daremos a nuestros últimos participantes unos minutos de descanso. Anunció el héroe de la voz antes de dar final a las batallas que decidieron a los finalistas del festival deportivo de este año, dejando a todos los presentes con la pregunta de ¿quién ganará? Ochako. Es una pena que Bakugo conociera la debilidad de Tokoyami. Comentó la castaña con tristeza al pensar que uno de sus compañeros tenía la oportunidad de ganar al rubio explosivo, lo que al final no fue posible ante los ataques del mismo Bakugo. Chris. Al menos Tokoyami dio todo de sí, nadie le está poniendo las cosas fáciles a Bakugo. Comentó satisfecho ante el desempeño de todos sus compañeros, ya que de igual manera el peliazul y minutos atrás logró alcanzar a ver en la pantalla de la sala de descanso. Justamente cuando estaba terminando de hablar con Nezu, como Kirishima también fue con todo en su combate, aunque ninguno de los presentes pudo decir algo más, ya que el sonido de un teléfono se hizo presente entre el grupo. Tenya. Disculpad, es mi teléfono, enseguida regreso. Se disculpó antes de tomar su teléfono y salir del lugar para responder, dejando curiosos a Ochako y Zuku, mientras que cierto peliazul observó con cuidado cómo su amigo se fue. Chris. Es cierto, este día el hermano de Lida será herido de gravedad por Stein. Pensó al recordar un suceso que haría a Lida cometer una acción que casi lo mató, aunque de igual manera el peliazul recordó algo importante del villano. Pero apenas pudo darle muchas vueltas, ya que el peliverde lo sacó de su trance. Izuku. Chris, ¿estás bien? Preguntó el peliverde preocupado por su amigo, quien a duras penas pudo responder con un ¿si ocurre algo? Lanzando de vuelta una pregunta a su preocupado amigo. Izuku. Te estaba preguntando si irás a ver a Todoroki, a lo mejor quieres hablar con él antes de su combate. Propuso mientras señalaba la entrada de las gradas, aunque ante tal gesto el peliazul solo negó mientras apoyaba su espalda sobre el respaldo de su asiento. Chris. Él estará bien, puedo hablar con él después. Aseguró mientras permanecía en su lugar al no estar muy seguro de ir a ver a su amigo, pensando que después de todo Shoto aún podría estar hablando con su padre.
Por lo que sin intención de moverse Izuku, Ochako y Chris permanecieron en sus lugares, hablando entre ellos hasta que la final diera comienzo. Aunque en el proceso de espera, Tenya se tuvo que ir del festival deportivo no sin antes decirle a sus amigos la razón de esto. Al parecer, como temía Chris, el hermano de Lida ya había sido atacado por un villano. Por lo que después de que el trío incitaran a su amigo a irse cuanto antes para ir junto a su hermano, este último se fue del lugar rápidamente. Present Mic. Bien, ya han pasado los 10 minutos de descanso, no nos demoremos más y comencemos con la final entre Todoroki Shoto y Bakugo Katsuki. Anuncio la final a todo volumen mientras ambos participantes salían a la pista, comenzando así a subir el cuadrilátero mientras los espectadores los animaban. Aunque en parte los ánimos fueron para Shoto, mientras que Bakugo se llevó casi todos los abucheos ya que algunos espectadores seguían resentidos por la paliza que le proporcionó a Uraraka en su combate. Pero a pesar de eso los ánimos seguían por las nubes para ver quién sería el ganador del festival deportivo de este año, por lo que después de un breve resumen de Midnight, quien obviamente le recordó las normas al dúo de contrincantes antes de comenzar el combate, dando así la entrada con un fuerte grito que todos escucharon antes de ver cómo los quirks del dúo de jóvenes chocaban con mucha fuerza. Por desgracia, Shoto no parecía estar dispuesto a usar su lado de fuego por ahora, haciendo que Bakugo tomara toda la ventaja, el cual se la pasó exigiendo al bicolor que fuera con todo. Gritándole golpe tras golpe que asestaba en el bicolor y lo mandaba a volar, dejando un tanto herido al Todoroki menor. Katsuki, ¿acaso mi Kirin no es tan bueno como para obligarte a usar todo tu poder? Bien. Te aplastaré aquí. Fueron las palabras que gritó el rubio y que fueron oídas por todos los espectadores mientras daba un salto al cielo y empezaba a soltar explosiones que lo hacía girar en espiral y en dirección del bicolor a toda velocidad. Aunque a pesar del inminente ataque del rubio explosivo, el bicolor se mantuvo serio mientras apretaba una de sus manos, al parecer dudando de actuar o no. Una duda que rápidamente fue disipada gracias a dos personas que se levantaron de sus asientos para gritar lo siguiente. Izuku y Chris. No te rindas. Gritaron el dúo de ambos al bicolor para animarlo, sorprendido mucho a Ochako al igual que el resto de sus compañeros. Aunque ignorando las reacciones del resto, los gritos del dúo hicieron desencadenar la suficiente adrenalina en el bicolor como para que dejara todo de lado y manifestara su lado de fuego con fuerza. Por otro lado, Katsuki al ver esto de reojo sonrió de manera violenta mientras intensificaba sus explosiones. Katsuki. Eso es. Muere. Lanzó su clásico grito agresivo mientras chocaba con el bicolor, haciendo que todo el hielo que había alrededor de Shoto y que este mismo había usado previamente saliera volando, levantando una gran cortina de humo en el lugar mientras muchos espectadores, al igual que alumnos de la 1 acabaron horrorizados al ver cómo Shoto no hizo nada para detener a Bakugo. Ochako. No puede ser, Todoroki. Intentó hablar pero las palabras no salían de su boca mientras veía con horror la enorme cortina de humo formada por el humo de la explosión y los rastros de hielo. Chris y Izuku. Esto aún no ha terminado. Informaron el dúo de amigos, quienes a diferencia del resto de espectadores, excluyéndolos a ellos junto a los profesores de la UA, vieron algo que la mayoría no notaron. Y no fue hasta unos segundos después que entre la cortina de humo salió una potente ráfaga de fuego que impactó contra una de las paredes inferiores del estadio. Algo que nadie se esperó y grande fue la sorpresa de los espectadores cuando vieron a Bakugo Katsuki estampado contra la pared y con algunas quemaduras por el cuerpo. Mientras que en el cuadrilátero se dejó ver a un bicolor agotado y en pie, pero con algunas heridas por el cuerpo. Present Mic. Vaya desenlace. Todoroki Shoto es el ganador del festival deportivo. Anunció el héroe de la voz con todas sus fuerzas, anunciando de una vez por todas al ganador del festival deportivo de ese año, y como era de esperar todos los espectadores estallaron en vítores. Ochako. ¿Pero qué ocurrió? No pude ver nada. Se cuestionó a sí misma el desenlace que acababa de presenciar, ya que la castaña solo pudo captar el momento donde el rubio explosivo impactó contra el bicolor. Chris. Cuando Bakugo impactó su ataque en Shoto, no lo hizo en él exactamente, Shoto aprovechó su cortina de llamas para moverse por el campo y esquivar a Bakugo para colocarse detrás suya y terminar el combate con un ataque.
Explico lo ocurrido, lo que no solo fue escuchado por una curiosa Uraraka, sino también por el resto de su clase quienes también estaban muy confundidos. Izuku. Es cierto, es probable que Kacchan no lo notara porque estaba enloqueciendo y esa fue su derrota. Termino de narrar lo sucedido, explicando los pequeños detalles que el peliazul descartó de su explicación, dando a entender el por qué el rubio había perdido en el cara a cara final. Ochako. ¿De verdad? Pero todo fue muy rápido. Respondió algo sorprendida por las explicaciones de sus amigos, a lo cual el resto de la clase estuvieron de acuerdo con la castaña, después de todo tampoco pudieron ver nada al final. Chris. Izuku y yo gracias a nuestros quirks tenemos nuestros ojos acostumbrados a las altas velocidades, ver un movimiento así de rápido no fue difícil, ¿verdad? Comento con calma y seguridad al ser desde su punto de vista algo fácil de ver, algo en lo que el peliverde también concordó con un asentimiento. Aunque la conversación no pudo ir mucho más lejos ya que el mismo héroe de la voz volvió a hablar. Present Mic. Siento decir esto pero antes de pasar a la ceremonia de premiación haremos un pequeño descanso para que Bakugo y Todoroki traten sus heridas, mientras tanto el resto de participantes pueden ir bajando al campo para la premiación. Anuncio el último descanso antes de mutear su micrófono, dando así acceso a que todos los participantes del resto del festival deportivo pudieran bajar para prepararse. Mientras que en la zona del cuadrilátero unos encargados tomaron a Bakugo para llevarlo a la enfermería. Mientras que obviamente clase por clase empezó a obedecer, aunque por el lado de la clase 1 fue algo diferente, ya que cuando Ochako, Izuku y Chris bajaron por las escaleras mientras conversaban tranquilamente, este último tomó la palabra. Chris. Oigan, iré a ver a Shoto, me gustaría felicitarlo. Informó mientras se detenía en su lugar, ganando las miradas de sus amigos quienes con una sonrisa en sus rostros parecieron esperarse algo así. Ochako. Está bien, intenta no demorarte mucho. Aceptó mientras le recordaba a su amigo el corto tiempo que les restaba, por lo que después de un asentimiento el peliazul tomó dirección a la enfermería mientras se separaba de sus amigos. Y a diferencia de los anteriores momentos, esta vez los pasillos estaban algo llenos por el resto de aspirantes que iban rumbo a la zona central del estadio. Por lo que con un camino algo concurrido al final Chris logró llegar a su objetivo después de esquivar a varios alumnos, tocando así la puerta de la enfermería. Recovery. Adelante. Respondió la heroína que el peliazul no tardó en reconocer, abriendo así la puerta para ver cómo el bicolor estaba terminando de ser tratado por la heroína. Al igual que Bakugo quien ya estaba consciente y con alguna venda más que el bicolor. Shoto. Chris. ¿Qué haces aquí? Preguntó curioso el bicolor mientras Recovery Girl terminaba de vendar el brazo que logró ser alcanzado por el último ataque del rubio explosivo Chris. Vine a felicitarte por tu combate, estuviste genial. Felicito con un tono alegre por la victoria de su amigo, quien solo pudo agradecer mientras cierto rubio de fondo soltaba un bufido, atrayendo la atención de ambos jóvenes. Chris. Tú también peleaste muy bien Bakugo. Elogio de igual manera al rubio, quien pareció curioso por las palabras de su compañero de clases al notar un detalle en sus palabras. Katsuki. ¿TCH acaso no vas a usar ese mote? Preguntó mientras chasqueaba su lengua algo molesto por el peliazul, aunque no era de extrañar después de todo Chris estuvo molestando al rubio en una gran parte del festival. Chris. Ya te molesté lo suficiente hoy, además no me gusta molestar a las personas heridas. Argumentó con bastante calma mientras observaba cómo el mismo rubio algo más tranquilo que de costumbre se levantó de su la cama donde estaba sentado con las manos en sus bolsillos. Katsuki. Como sea, yo me largo. Respondió con indiferencia al mismo tiempo que pasaba por un lado del peliazul enmarcado, aunque este último al recordar algo que seguramente el rubio no alcanzó a oír, rápidamente volteó su mirada para verlo de vuelta. Chris. Ah, ahora están por dar los premios, será mejor que vayas a la zona central. Informó al ser consciente de que seguramente su compañero de clases no escuchó el anuncio al haber estado desmayado por el impacto del último golpe del bicolor. Quien sin decir una sola palabra, solamente deteniéndose un momento para escuchar a Chris, retomó su camino y al parecer en dirección del resto de su clase. Por otro lado Shoto con el permiso de Recovery Girl se pudo ir de la enfermería junto a Chris, con el cual charló tranquilamente mientras caminaban por los pasillos en dirección del centro del estadio. Chris.
¿Y al final cómo te fue con tu padre? Preguntó algo curioso por el encuentro de padre e hijo, a lo cual Shoto, en vez de reaccionar molesto como haría de costumbre al recordar a su padre, se mantuvo neutral, incluso tranquilo. Shoto me dijo varias cosas interesantes, es la primera vez que veo al viejo ser tan sincero conmigo, pero no creo que pueda reconciliarme con él pronto. Explicó con calma y sin un rastro de molestia dirigido a su padre. Después de todo, Endeavor no le dijo cosas muy diferentes a las que él dijo al peliazul. A excepción de algunos detalles más y algo familiares que obviamente el peliazul desconocía, pero que hicieron cambiar un poco la visión que Shoto tenía de su padre. Chris. Las cosas van a su ritmo, al menos ya no es la persona que odiabas. Respondió con seguridad, y a lo cual el bicolor asintió, ya que aunque aún no tenía una relación muy buena con su padre, al menos iba en mejora continua. Aunque a partir de esas últimas palabras el dúo no pudo decir mucho más al haber llegado al exterior donde todas las clases ya estaban reunidas. Por lo que fue cuestión de minutos para que Midnight se acercara al dúo para que subieran al podio, ya que Shoto precisamente sería el primero. Mientras que Chris debía colocarse en el tercer puesto junto a Tokoyami Fumikage, quien también quedó en tercer lugar. Por último, Bakugo permaneció en el segundo puesto y en silencio. Escuchando así junto al resto de sus compañeros como tanto Midnight como Present Mic anunciaban la entrega de premios. Aunque mientras estos anuncios se daban, Izuku, Chris y Ochako solo podían pensar con algo de lástima la falta de presencia de Tenya. Pero eso no significaba que el evento se fuera a detener, y sin que casi nadie se lo esperara, a excepción de Chris, una voz resonó por todo el estadio. All Might. Es hora de entregar las medallas. Anunció una voz muy característica desde la parte superior del estadio, la cual obviamente todos reconocieron antes de gritar de la emoción. Observando así como el héroe número 1 saltó de la parte superior del estadio para caer en el centro y al frente del podio donde se encontraban los ganadores. Midnight. All Might, aquí tiene las medallas. Informó la heroína más 18 mientras mostraba una pequeña caja con las medallas bien organizadas, a lo cual el héroe número 1 agradeció antes de tomar las dos primeras, siendo estas las del top 3 antes de subir al podio, quedando al frente de Tokoyami y Chris. All Might. Ambos dieron un gran espectáculo, me siento orgulloso. Comentó el héroe número 1 mientras colocaba las medallas al dúo, los cuales después fueron ligeramente abrazados por el héroe, sorprendiendo un poco al dúo que agradecieron las palabras del héroe. Pasando ahora al rubio explosivo, quien recibió la medalla del top 2 mientras All Might le daba unas palabras para terminar con un abrazo al igual que con el dúo, ganando un rápido y silencioso gracias del rubio. Y para terminar el héroe pasó al bicolor con la última medalla en sus manos. All Might. Distes mucha pelea hasta el final y parece que ya puedes usar tu otro lado. Comentó el héroe número 1 felizmente al bicolor, quien a diferencia del héroe más poderoso permaneció más pensativo. Shoto. Sinceramente se lo debo a un amigo, gracias a él me di cuenta de lo que estaba haciendo mal, por eso a partir de hoy quiero crecer para ser un gran héroe como usted. Respondió con determinación, no sin antes observar ligeramente a cierto peliazul enmascarado, quien obviamente al igual que All Might notó su mirada dirigida a él. All Might. Tu mirada es diferente a la del primer día que les di clases, espero que llegues muy lejos. Comentó antes de terminar con un abrazo al igual que con el resto de tops, animando de igual manera al bicolor para superar todas las adversidades que se aproximaban. All Might. Y aquí los tienen, este año fueron estos 4 alumnos los 3 primeros, pero recuerden, todos los aspirantes pudieron haber estado aquí, que no hayan ganado esta competición no significa que no vayan a lograr grandes logros, pero todo eso dependerá de ustedes, griten conmigo. Gritó el héroe en un discurso, no solo para los participantes en ese lugar, sino también para todos aquellos jóvenes que veían la televisión, animando de paso a una futura generación. Todos. Plus Ultra. All Might. Buen trabajo. Exclamaron todos los del estadio, aunque el héroe número 1 rompió un poco el ambiente con su grito, dejando algo descolocados a los presentes mientras otros reían por la torpeza del héroe. Y así con ese último resbalón el festival deportivo llegó a su final. Fin del capítulo. Continuará, chao.